Los antiguos egipcios vivían y morían al ritmo del Nilo. Este río no solo era una fuente de agua, sino también el eje central de su existencia. Desde tiempos inmemoriales, las comunidades se asentaron a lo largo de sus orillas, aprovechando sus aguas para la agricultura, la pesca y el transporte. La vida cotidiana de los egipcios estaba intrínsecamente ligada a los ciclos del Nilo, que dictaban las estaciones de siembra y cosecha. Este poderoso río, fuente de vida y sustento, fluía por el corazón de su civilización. Las crecidas anuales del Nilo depositaban un limo fértil en las tierras de cultivo, lo que permitía cosechas abundantes y sostenía a una población en constante crecimiento. Sin el Nilo, la civilización egipcia no habría florecido en medio del desierto. Para los egipcios, el Nilo no era simplemente una característica geográfica, era una entidad divina, un dios en sí mismo. La reverencia que sentían por el río se reflejaba en sus mitos y leyendas, donde el Nilo era visto como un regalo de los dioses, una manifestación de su favor y poder. Los templos y monumentos a lo largo de sus orillas eran testimonio de esta devoción. Hapi, el dios del Nilo, encarnaba el poder y la generosidad del río. Representado a menudo como un hombre con pechos colgantes y un vientre prominente, simbolizaba la fertilidad y la abundancia. Las ofrendas y rituales dedicados a Hapi buscaban asegurar la continuidad de las crecidas del Nilo y con ellas la prosperidad de Egipto. Entender a Hapi es entender la esencia de la civilización egipcia antigua. Su culto no solo era una expresión de gratitud, sino también una forma de mantener el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Los festivales en honor a Hapi eran eventos importantes que reunían a la comunidad en celebraciones de música, danza y ofrendas. Hapi era más que un dios, era el alma de una nación, el garante de su supervivencia. Los agricultores dependían de las crecidas del Nilo para irrigar sus campos y asegurar sus cosechas. Sin la bendición de Hapi, la tierra se volvería estéril y la vida se tornaría insostenible. La relación entre el Nilo y su pueblo era una danza delicada de dependencia y reverencia. Su presencia se sentía en todos los aspectos de la vida egipcia, desde el campo del más humilde agricultor hasta el complejo de templos más grandioso. Los faraones, considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, realizaban ceremonias para honrar a Hapi y asegurar la prosperidad del reino. La influencia de Hapi se extendía desde las prácticas agrícolas hasta las creencias religiosas y las estructuras sociales. La historia de Hapi está entrelazada con la historia misma de Egipto, una historia de inundaciones cíclicas, cosechas abundantes y el poder perdurable de la naturaleza. Las crecidas del Nilo eran vistas como un renacimiento anual, una renovación de la vida y la fertilidad de la tierra. Este ciclo de inundación y cosecha era fundamental para la estabilidad y el crecimiento de la civilización egipcia. En las siguientes secciones, profundizaremos en los mitos, rituales y creencias que rodean a esta enigmática deidad. Exploraremos cómo Hapi era venerado en diferentes regiones de Egipto y cómo su culto evolucionó a lo largo de los siglos. También examinaremos las representaciones artísticas de Hapi y su simbolismo en la iconografía egipcia. Acompáñenos en un viaje en el tiempo para explorar el fascinante mundo de Hapi, el dios del Nilo. Descubriremos cómo esta deidad influyó en la vida cotidiana, la religión y la cultura de uno de los imperios más grandes de la historia. A través de este viaje, comprenderemos mejor la profunda conexión entre los egipcios y el río que les dio vida. Hapi, en el rico tapiz de la mitología egipcia, ocupa una posición única, una que no suelen ocupar las deidades. Hapi no es un dios de la guerra, ni un dios del cielo, ni siquiera un dios del inframundo. En cambio, Hapi es el dios del Nilo, el río que es la fuente de vida para todo Egipto. En una tierra donde la lluvia es escasa y el desierto es vasto, el Nilo es la arteria vital que trae agua y fertilidad a la tierra. Hapi es la personificación de este río, y su importancia no puede ser subestimada. No está asociado con el inframundo, ni participa en batallas cósmicas. Mientras que otros dioses egipcios como Osiris y Horus están involucrados en historias de muerte y resurrección, o de luchas por el poder, Hapi permanece en el ámbito de lo cotidiano y lo esencial. Su dominio es el mundo terrenal, y su influencia se siente en cada rincón de Egipto. Su dominio está firmemente arraigado en el reino terrenal.
su propósito intrínsecamente ligado al sustento y la prosperidad de Egipto. Cada año, cuando el Nilo se desbordaba, traía consigo el limo fértil que renovaba la tierra y permitía que los cultivos crecieran. Este ciclo anual de inundación y fertilidad era visto como una bendición de Hapi, y los egipcios dependían de él para su supervivencia. A diferencia de muchos otros dioses con ciudades o templos específicos, la presencia de Hapi se sentía a lo largo de todo el Nilo. No había un solo lugar donde se le adorara, porque su influencia se extendía por todo el país. Desde el delta en el norte hasta las cataratas en el sur, Hapi era una presencia constante y vital. Él era el río mismo. Su sangre vital corría por la tierra, trayendo consigo el fértil limo que nutría los campos. Este limo, rico en nutrientes, era esencial para la agricultura, y sin él, Egipto no podría haber sostenido su civilización. Los egipcios veían el limo como un regalo de Hapi, una manifestación de su generosidad y su poder. Era padre y madre de la tierra, proporcionando los elementos esenciales necesarios para que la vida floreciera. En una tierra donde la vida dependía tanto del agua, Hapi era visto como el dador de vida, el que aseguraba la continuidad de la existencia. Su papel como proveedor de fertilidad y sustento lo hacía uno de los dioses más queridos y venerados. La naturaleza benevolente de Hapi era evidente en su representación. Siempre se le mostraba con una expresión amable y generosa, reflejando su papel como benefactor de la humanidad. Los egipcios lo veían como un dios que se preocupaba por su bienestar y que trabajaba incansablemente para asegurar su prosperidad. A menudo se le representaba como andrógino, poseyendo atributos masculinos y femeninos, simbolizando la fertilidad que todo lo abarcaba que otorgaba. Esta dualidad reflejaba su capacidad para nutrir y sostener la vida en todas sus formas. Sus pechos grandes y colgantes simbolizaban el alimento y la abundancia, mientras que su piel azul verdosa reflejaba las aguas vivificantes del Nilo. Sus grandes pechos colgantes representaban el alimento y la abundancia, mientras que su piel azul verdosa reflejaba las aguas vivificantes del Nilo. Esta representación visual de Hapi capturaba su esencia como dador de vida y sustento. Los egipcios veían en él una figura maternal y paternal, alguien que cuidaba de ellos y aseguraba su bienestar. Hapi, en esencia, era la manifestación física de la generosidad del río. Un recordatorio constante del delicado equilibrio entre el poder de la naturaleza y la supervivencia humana. En una tierra donde la naturaleza podía ser tanto una bendición como una maldición, Hapi representaba la bondad y la generosidad del río. Su presencia era un recordatorio de que, aunque la naturaleza podía ser impredecible y a veces cruel, también podía ser una fuente de vida y prosperidad. Los egipcios veneraban a Hapi no solo por lo que les daba, sino también por lo que representaba, la promesa de un futuro fértil y abundante. Los agricultores egipcios en particular tenían una relación especial con Hapi. Dependían de él para el éxito de sus cosechas y, por lo tanto, le ofrecían oraciones y sacrificios para asegurar su favor. Durante las ceremonias de inundación se llevaban a cabo rituales para honrar a Hapi y agradecerle por su generosidad. Estas ceremonias eran una parte importante de la vida agrícola en Egipto y reflejaban la profunda conexión entre el pueblo y su dios. Las ofrendas a Hapi incluían alimentos, flores y otros símbolos de fertilidad. Estos rituales no solo eran una forma de agradecer a Hapi, sino también de asegurar su continuo favor. Los egipcios creían que, al honrar a Hapi, podían influir en el ciclo de inundación y asegurar una cosecha abundante. Esta relación simbiótica entre el pueblo y su dios era fundamental para la supervivencia y prosperidad de Egipto. La inundación anual del Nilo era un evento esperado con ansias y celebrado con alegría. Este fenómeno natural transformaba el paisaje, convirtiendo el árido desierto en campos fértiles y verdes. Los egipcios veían esta transformación como un milagro de Hapi, una prueba de su poder y generosidad. La inundación no solo traía agua y limo, sino también una renovación del espíritu y la esperanza de un futuro próspero. Para los niños egipcios, el Nilo y Hapi eran una fuente de alegría y juego. Jugaban a lo largo de las orillas del río, nadaban en sus aguas y recogían flores y plantas que crecían gracias a la fertilidad traída por Hapi. Esta conexión con el río, desde una edad temprana, inculcaba en ellos un profundo respeto y aprecio por Hapi y su papel en sus vidas. Al final del día,
Cuando el sol se ponía sobre el Nilo, los egipcios reflexionaban sobre la importancia de Hapi en sus vidas. Sabían que sin él, su tierra sería un desierto estéril y su civilización no podría prosperar. Hapi era más que un dios. Era el dador de vida y abundancia, una fuerza constante y benevolente que aseguraba su supervivencia y prosperidad. En cada puesta de sol, veían la promesa de un nuevo día, una nueva inundación y una nueva oportunidad para florecer.